En el video anterior hicimos con todo detalle las redes, el procedimiento para generar redes tipo lineal, una red lineal general de n nodos, una red circular también general y una red anillo a primeros, segundos, terceros, n vecinos, ¿sí? Y una red completa. Lo que vamos a hacer ahorita es esas mismas estructuras generarlas empleando algunas funciones de Python y de NumPy que nos van a permitir eh, hacer desarrollarlas de forma más sucinta en términos de código, con menos líneas. Pero era importante que ustedes lo hicieran de la forma anterior para comprender qué es lo que estamos haciendo de fondo, para no confundirnos ahorita que las hagamos mediante empleando otro enfoque de programación que nos permite Python, que es el enfoque vectorial o la vectorización. ¿Sí? Y aquí introduzco, por si ustedes después quieren buscarlas, algunas funciones que vamos a utilizar. La función zip, la función de NumPy arrange, otra función de NumPy que se llama roll, ¿sí? Que ahorita vemos de qué se trata. ¿Sí? A ver, vamos a generar otra vez la red lineal, ¿sí? Que es un objeto de networks, un objeto tipo graph. ¿Sí? Y ahora vamos a generar, además, después de definir el tamaño de la red, que le voy a poner 15, vamos a generar la lista de nodos antes que cualquier otra cosa. Lista de nodos. Pero ahora esta lista de nodos va a ser una cosa llamada arrange de longitud n. Ya que lo generamos, déjenme mostrar qué es lista de nodos. Lista de nodos es un arreglo. Habíamos dicho que los arreglos recogen en cierto sentido las propiedades de los vectores. Y eh, formado es un arreglo formado por los números del 0 al 14. Muy similar entonces a lo que era el range. Antes ya ven que el range era el conjunto de números el conjunto de n números empezando por el 0. Aquí tenemos el conjunto de n números empezando por el 0 pero convertido en arreglo. De aquí que podríamos suponer que la función se llama a de arreglo y range haciendo referencia al objeto range que ya habíamos estudiado antes. ¿Sí? Y algo que habíamos dicho también en el video introductorio es cómo hacer referencias a subconjuntos de los arreglos o de las listas. En el caso de las listas, utilizábamos los números para hacer referencia a los índices y los dos puntos para referirnos a rangos, de, de tal punto inicial a tal punto final. ¿Sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Si yo aquí le pongo lista de nodos, los elementos de uno en adelante, acuérdense que el elemento 0 es el primero y el elemento uno es el segundo. Si le pido que sea uno, dos puntos para hacer referencia de que vamos a poner un límite superior. Pero si no le pongo ningún límite superior, habíamos dicho que es todos los que, todos los que queden por encima del índice que indicaste. ¿Sí? Y al ponerlo, lo único que logramos fue quitar el 0. ¿Sí? Ahora, recuerden siempre, en Python, como hemos dicho, el límite inferior sí lo considera y el límite superior no lo considera. Entonces, ¿qué hicimos al ponerle entre corchetes uno y 2 puntos? Es todos los elementos menos el primero. ¿Sí? Lo único que hicimos fue quitarle el 0. Si yo comento esta parte, tiene 0, 1, 2, 3, 4. Y si descomento esta parte, le doy la instrucción de que quite al 0, que era el primero. ¿Sí? Y esto lo van a ver mucho. Chequen qué ocurre si yo lo que hago es todos los elementos hasta el menos 1. Recuento rapidísimo. Menos 1, ¿qué quiere decir en términos de índices? El último elemento. ¿Sí? Y lo que le estamos diciendo aquí es todos los elementos hasta el último elemento, pero recuerden que en Python como regla general el límite superior no se incluye. Entonces esto querría decir todos con excepción del último. Y verifiquémoslo. Ahora sí aparece el primero, el 0, el 1, el 2, el 3 y llegamos hasta el 13.
Les digo, esto ustedes se lo van a encontrar mucho en arreglos cuando estén graficando cosas y demás, y si profundizan en la programación en Python y en otros lenguajes es algo muy común. Pero vean qué pasa si utilizamos la función zip, ¿sí? Zip, como su nombre lo indica, ¿sí? Es como una cremallera, un zipper, que va a tomar dos iterables, dos listas o dos arreglos, ¿sí? Y los va a intercalar entre ellos, ¿sí? Va a generar una nueva estructura, pero tomando uno y uno los elementos de, de los dos objetos que le pongamos como argumentos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo eh, primero la lista de nodos ignorando el primero y después la lista de nodos ignorando el último. Si yo corro esta red, lo que me dice es que generó un objeto tipo zip y lo guardo ahí, ¿no? Eso no nos dice mucho. Pero si esto, como hemos hecho en otras ocasiones, lo convertimos a la fuerza en una lista, vean lo que nos generó. Y fue una lista con parejas, el uno con el cero, el 2 con el uno, el 3 con el 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que nos está poniendo un elemento de la primera lista con el primer elemento de la segunda, el segundo elemento de la primera con el segundo de la segunda, el 3 con el 2, el 4 con el 3, el 5 con el 4, ¿sí? Hasta que llegamos al último con el penúltimo, ¿sí? Si ustedes quieren eh, verlo de forma un poco más ordenada, vamos a ponerlo al revés. Vamos a poner primero el de todos los elementos menos el último, apareado con, en segundo lugar, la lista de todos los elementos menos el primero. Y así ya tendríamos el cero con el uno, el 1 con el 2, el 2 con el 3, hasta llegar al 13 con el 14. ¿Sí? Esto es oro molido porque esto en una sola línea ya nos está generando todos los enlaces que quisiéramos en la red lineal. ¿Sí? Entonces, a esto vamos a ponerle enlaces. Vamos a guardar este objeto como enlaces. Incluso podemos no hacerlo lista. A partir de ahora, enlaces es el zip, que es un objeto con las parejas. La cosa es que eh, lo hicimos lista para ver qué es lo que estaba pasando, pero ya que sabemos qué es lo que está pasando, podemos utilizarlo así directo. Y ahora, fíjense cómo podemos utilizar una función nueva de networks, que es a la red lineal, le vamos a aplicar la función add edges from. ¿Qué veníamos haciendo hasta ahora? Aplicar la función add edge y le poníamos un enlace, un nodo. Ahora lo que podemos hacer es, con esta función podemos agregar muchos enlaces a la vez, ¿sí? ¿Y de dónde vamos a obtener esos enlaces? De la variable que acabamos de nombrar, enlaces, ¿sí? Que son las parejas que ya generamos, el cero con el uno, el uno con el 2 y así. Y simplemente vamos a ver qué pasa, bueno, qué ocurrió. Vamos a graficar la red lineal, la G lineal. Y de nuevo tenemos una estructura, la primera estructura, pero ahora lo hicimos con muchos menos listas. ¿Sí? Voy a, ustedes pueden ver esto en el notebook final, lo único que voy a hacer es ponerlo todo junto. ¿Sí? Entonces ya nos olvidamos del for, que por lo demás en términos computacionales es bastante más lento. Y esto es vectorizar, o sea, este tipo de funciones que eh, de un, de un, de una vez agregan todos los enlaces eh, utilizando arreglos de NumPy, eso es vectorizar cosas. Vectorizar. Cuando oigan hablar de vectorizar en Python, se trata de funciones que admiten vectores. Y entonces no tenemos que meter todo en un bucle para ir agregando uno por uno, sino que podemos agregar vectorialmente muchos objetos o a realizar muchas operaciones vectorialmente. ¿Cómo le haríamos ahora para la red circular? Red circular, vamos a hacer otro nuevo objeto, graph. Vamos a definir el número de nodos.
vamos a eh, eh, generar la lista de nodos. Lista nodos igual a un arreglo, una range de numpy de longitud n. ¿Sí? Y ahora voy a utilizar unas celdas para ver qué es lo que queremos. De lista de nodos, a ver si miren qué le hace la función roll, que ustedes pueden googlear, pero la función roll y poniéndole como argumento 1. Fíjense lo que pasó. Eh, comparen a lista de nodos roll con lista de nodos original. ¿Sí? Nos los recorrió todos. El 0 lo pasó, el 0 que estaba en la primera posición lo pasó a la segunda, el 1 que estaba en la segunda a la tercera, es decir, hizo un efecto ruleta, ¿no? Mientras que el último lo pasó al principio. Y esto es lo que quisiéramos al momento de... Eso es lo que queríamos inicialmente, o esto lo podemos utilizar para eso que hicimos cuando estábamos generando la red circular, que es que yo puedo generar un zip de, de lista de nodos con lista de nodos roll. ¿Sí? Me genera un zip, ¿sí? Pero si lo convertimos en una lista para ver qué es lo que está ocurriendo detrás, es lo que esperábamos. Al primero lo conecto con el último, al segundo con el primero, al tercero con el segundo y así, con todos. ¿Sí? Eh, una cosa más que, bueno, vamos a hacerlo así. A esto le vamos a llamar enlaces, pero vamos a ver, va a ocurrir un problema, pero ahorita lo corregimos. Enlaces va a ser este zip, ¿sí? Y lo único que necesitamos es a red circular, ¿sí? Agregar enlaces desde, from, enlaces, ¿sí? Y ya estuvo. Y vamos a graficarlo. ¿Sí? Para ver a qué nos referimos con el problemita que decía, vamos a ponerle las etiquetas. Eh, bueno, no fue un problema. Ahorita vemos cómo lo tendremos que corregir para cuando estemos hablando de primeros, segundos y terceros vecinos. ¿Sí? Todo esto lo ponemos aquí junto, y ya tendríamos la función de forma más sucinta y lo podemos hacer en términos generales para cualquier número de nodos, por ejemplo 50. Ya tenemos 50 nodos colocados en una estructura cuya topología es un círculo. ¿Qué pasa ahora con primeros, segundos y terceros vecinos? ¿Sí? De nuevo, generemos red anillo y esto va a ser un objeto graph. ¿Sí? Vamos a definir n. Vamos a hacer la lista de nodos, que es un arrange, perdón, de numpy de longitud n. Y que necesitamos eso que hicimos hace un momento acá arriba. Voy a copiar esta parte. Al final la lista de nodos se llama igual. ¿Sí? Entonces lo corremos y la lista de nodos, el zip de la lista de nodos con roll, vamos a ver qué hay detrás convirtiéndolo en una lista, nos da el 0 con el 14, el 1 con el 0 y así. Pero si yo le pongo un roll como segundo argumento a la función roll, toma el arreglo que queremos ruletear y el número de veces que queremos aplicar ese efecto ruleta. Lo que tenemos es el 0 con el 13, el 1 con el 14, el 2 con el 0. ¿Sí? Entonces el de la izquierda es lo mismo, 0, 1, 2, 3 hasta el 14.
Y el de la derecha es el mismo, pero recorrido ahora dos casillas. El 0 se vino hasta la tercera casilla y así en adelante. Y yo lo puedo aplicar también 3 veces. Y ahora el 0 lo mandó hasta la tercera. Perdón, hasta la cuarta. Era el primero y está hasta el cuarto lugar. Y todo lo va rellenando con los últimos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a utilizar para agregar los enlaces. ¿Sí? Pero eh, no, ahora no vamos a hacer los enlaces igual a este rol, sino que directamente este objeto zip lo vamos a meter como argumento de add edges. G anillo, le vamos a aplicar la función add edges from y directamente le vamos a poner este, eh, este zip. ¿Sí? Ahora, esto era para 1, para la red anillo. ¿Sí? Y entonces draw a G anillo es un círculo como antes. Pero si yo le pongo una nueva línea, ahora con 2, o sea, haciendo el rol con 1 y después haciendo el rol con 2, fíjense cómo lo que tenemos es esto que esperábamos en un principio a segundos vecinos. Y esto lo puedo volver a hacer, pero ahora a terceros vecinos. Y si lo obligamos a que lo dibuje en un círculo, o sea, draw circular, aquí tenemos el objeto en la red, a anillo, a terceros vecinos. Ahora, si se fijan aquí hay una asimetría, ¿sí? Eh, por acá se ve todo con cierta simetría y acá tenemos un nodo que está conectado, eh, bueno, está conectado con este de acá, que es su primero, segundo, tercero, cuarto vecino. ¿Sí? En realidad lo que está pasando, y este de aquí está conectado con el primero, segundo, tercero, cuarto vecino, no con el tercero. ¿Sí? Lo que ocurre aquí es que estos dos están invertidos a como quisiéramos. Y aquí es donde sí vale la pena que le ponga with labels. Entonces fíjense cómo invirtió el 14 con el 0 y entonces no tenemos 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Sino que el 0 lo metió entre el 13 y el 14. ¿Esto por qué ocurre? Si, como habíamos dicho hace un momento, cuando le agregamos enlaces a una, a una función, ¿sí? Sea directamente con add edges o con add edges from, ¿sí? Cuando le agregamos enlaces y originalmente la red o el objeto graph no tenía nodos, se los va a agregar al mismo tiempo que agrega los enlaces. De aquí que por cómo le fuimos agregando los enlaces y entonces al mismo tiempo le fue agregando los nodos, si ustedes ven la red anillo y se fijan en su objeto nodes, ¿sí? No los agregó en orden. No agregó el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y así, sino que agregó el 0 con el 0, 14, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y eso es lo que tiene como efecto que si yo quiero colocarlos en orden en el círculo, me metería en problemas. O sea, me va a meter en problemas porque para, para networks el primer nodo es el 0, pero el segundo nodo, que fue el segundo que agregaste, lo nombró 14. ¿Sí? Y al tercero le llamó 1. No, para networks estos números no significan nada más que el nombre. Y para networks su orden dentro de la red está dado por el orden en el que los fuiste agregando. ¿Sí? Para resolver esto, que no es un problema grave, que ya lo habíamos mencionado, podemos en un principio utilizar la versión vectorial de add nodes. ¿Sí? Si se fijan, add node, agregamos nodo por nodo. Pero si yo le cambio esto y le pongo add nodes from, es la versión vectorial en la que yo puedo agregar de una vez la lista de nodos completa. ¿Sí? En tal caso,
ya se resolvió este problema. Ya los nodos los fue agregando respetando el orden que nosotros queríamos, ¿sí? El orden del 0 al 14, porque ahora sí los agregó en el orden en el que aparecen en la lista de nodos, ¿sí? Revisen con detalle esto. Y una última cosa antes de cerrar para hacer ya un último video después con algunas cuestiones de la matriz de adyacencia y demás. Es que esto también lo podríamos hacer más general, ¿sí? Si yo defino una D, por ejemplo, 3, ¿sí? Eh, podría eh, definir, eh, o sea, podría definiendo esta D, aquí sí ya utilizando un for, aplicar esta función addEdgesFrom con su rol, con la lista de nodos y la lista de nodos eh, eh, ruleteada, ¿sí? Para 1, para 2 y para 3. ¿Sí? En lugar de hacer 3 líneas, yo puedo hacer un for y for i in range d, ¿sí? Eh, ¿sí? Por i in range d vamos a agregar a la red anillo add, bueno, esto mismo, add edges from, ¿sí? Y aquí le vamos a poner la i. Esto todo lo voy a comentar en un primer momento para ver si todo está saliendo bien y después lo borro. ¿Sí? Si ya se entendió la idea, vamos a ver qué estamos haciendo. Estamos definiendo primero el número de enlaces y luego eh, el número de vecinos con los que quiero que un nodo esté conectado, a primeros vecinos, a segundos vecinos, y quiero que esté conectado hasta terceros vecinos, de ahí el 3. Y vamos a ver si funciona con lo que acabo de hacer. Para i in range d, que es 3, ¿sí? Aplica la función roll para las 3 is, ¿sí? Hasta 3. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que a pesar de que yo definía d como 3, nada más me conectó con los primeros vecinos, ¿sí? A 0 con el 1 y a 0 con 2. Yo quería que estuviera conectado también con el 3. ¿Qué es lo que está pasando? Acuérdense que range es un conjunto de, en este caso, de 3 elementos, empezando por el 0. Esto es 0, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, un rol aplicado a 0, cuando i vale 0, rol aplicado a 0 es la misma lista de nodos. Entonces estamos agregando enlaces de cada nodo consigo mismo, ¿sí? Pero como son redes simples, eso no hace nada, no genera ese enlace. Y después para cuando d vale 1 y 2, ya hace el rol que queríamos, ¿no? Ya hace este recorrido, pero lo alcanza a hacer solo 2 veces. ¿Cómo resolvemos esto? Pues simplemente habría varias formas de resolverlo, por ejemplo, cambiar el range para que vaya hasta d más 1, ¿sí? Pero lo único que haremos es aplicar el rol, pero no para i, sino para i más 1. Y así para los 3 valores que toma i, en este caso 0, 1 y 2, vamos a aplicar la función roll a 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. Y 2 más 1, 3. O sea, 1, 2 y 3. Veamos si esto sí lo resuelve. Y efectivamente ya el 0 está conectado con el 1, con el 2 y con el 3. Y esto ya lo hizo general porque yo puedo hacerlo para aquí quintos vecinos. Entonces el 0 está conectado con el 1, con el 2, con el 3, con el 4 y hasta acá pueden rastrear este enlace con el quinto. ¿Sí? Guarden esta función, bueno, guarden esta estructura de red porque les digo que la vamos a utilizar, que la estamos viendo porque la vamos a utilizar cuando estemos viendo el modelo de red de mundo pequeño. ¿Sí? Y eso era lo único que queríamos agregar. Y ya si ustedes quisieran, por leerles un ejemplo, si esta D fuera igual o mayor que la mitad del número de nodos, ¿qué ocurriría? Por ejemplo, vamos a ponerle 8. ¿Sí?
fíjense cómo lo que recogemos es la red completa. ¿Por qué? Porque está conectando al 0 y a todos los demás, pero fijémonos en el 0 con 8 vecinos. Entonces es con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 para un lado y con 8 para el otro lado. ¿Sí? Y eso para todos y entonces está conectando al final todos por todos. Sería una manera de implementar también de forma vectorial en la red completa en lugar de meter un for dentro de otro for. Lo redujimos a un único for, este for de aquí, ¿no? Eh, bueno, eso era todo lo que queríamos hacer. Lo voy a dejar aquí para 3. Y ustedes revísenlo en la práctica.